Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase abierta del taller literario TB. En esta clase lo que vamos a tratar es lo que llamamos el primer capítulo, que en realidad no sería propiamente el primer capítulo, sino ese primer encuentro que tienen ustedes con su texto cuando lo empiezan a escribir. Cuando empiezan a escribir el texto pasan ciertas cosas, ¿sí? Como descargues, información que sobra, un ordenamiento del texto, que no sucede mientras lo fueron pensando, lo fueron imaginando, fueron creando, agregando, investigando. Entonces, lo que vamos a tratar el día de hoy es cómo cómo manejar esto o cómo no tratarlo y no manejarlo también. Porque hay una parte que no tiene que ser ni trabajada, ni movida, ni cambiada, que tiene que ser así. Entonces es sobre lo que vamos a tratar. Principalmente es ese texto que venimos pensando, lo venimos trabajando, investigamos, leemos, ¿sí? Todo esto de algo pequeñito va creciendo, 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 creciendo y de repente se desborda en este primer momento donde lo empezamos a escribir, ¿sí? Antes de empezar con la clase voy a retomar unas dudas que quedaron de la clase anterior. En la clase anterior se me preguntó a qué me refiero con tabú. Bien, el taller literario principalmente lo que hace es luchar o tratar de derribar esos miedos y los tabú que me parece que no ayudan ni sirven a la hora de escribir. Entonces, primero los miedos son ese comenzar, es ese miedo a comenzar, ya sea a escribir por primera vez o a escribir por primera vez una novela si veníamos haciendo poemas, un cuento si veníamos haciendo poemas, poemas si veníamos haciendo cuentos, si ese a probar algo nuevo, esos miedos de siempre quise escribir, como varios me dijeron en el Facebook, siempre quise escribir esto, pero no me animé y escribo esto. El taller trata de ir contra esos miedos y el que la verdad la solución principal y casi única es empezar a escribirlo sin miedos. Y digamos, todas esas preocupaciones que hay cuando uno empieza. ¿Quién va a ser el narrador? ¿Lo hago en primera persona, en tercera persona, en presente, en pasado? ¿Este personaje estará bien? ¿Esta historia gustará? La verdad es que no hay una respuesta y no hay algo que yo les pueda decir para solucionar esto, porque no sabemos cómo va a resultar y no sabemos si va a servir o no va a servir hasta que lo intentamos. Otro de los tabú es que el escritor tiene que ser una persona culta, o sea, no puede no ser una persona culta y de lenguaje elocuente y de gran lenguaje. A ver, hay algo que yo siempre recomiendo a la hora de escribir, es escribir de la forma más simple posible. Si uno está leyendo un texto y ese texto tiene muchas palabras complejas, el texto se vuelve ilegible. Es como, ¿qué dijo? Otra cosa es que si yo estoy leyendo un texto y aparece una palabra que no conozco, ¿sí? Voy leyendo y aparece esta palabra, yo salgo de la lectura para decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Otra cosa que también sucede es que yo voy leyendo, no conozco la palabra, automáticamente el cerebro le va a adjudicar un significado, yo lo voy a seguir leyendo, entonces la frase va a quedar de forma incompleta, porque en realidad el autor me está queriendo decir una cosa y yo digo otra cosa, o sea, yo le interpreto otra cosa por ese significado de una palabra. En la escritura las palabras son muy importantes y como psicóloga de la parte de psicoanálisis, como psicóloga de la parte de psicoanálisis también las palabras son muy importantes. Y le doy mucha importancia a las palabras, pero no a decir, ay, esta palabra acá, sino que me encanta encontrar en los textos ese texto que se escribe para esa palabra. O encontrar en los textos que eligen poner una palabra y esa palabra está cargada de un montón de significados. Estas cosas que yo les digo, cuando yo le digo, esta palabra que vos pusiste es excelente, porque podrías haber puesto 10 palabras diferentes, pero esta fue la elegida y fue la perfecta. ¿Qué me dice el autor? No me di cuenta. Generalmente las frases, las situaciones y los escritos más maravillosos, que para mí son los más maravillosos, donde digo, no, qué flash,
Generalmente el autor lo hace de forma inconsciente, porque nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestra psiquis, sabe más qué tiene que ir ahí que nosotros mismos. Si un texto lo escribimos de forma súper consciente, es decir, pienso palabra, 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 lo pienso, lo repienso, lo calculo, generalmente no sale tan bien como dejarlo fluir. La inspiración es esa cosa que la mente dice, ya sé que quiero escribir y lo escribo. Y elige a la perfección qué decir, cómo decirlo y las palabras. Entonces, no importa cómo lo digamos, importa qué decimos. Y lo que importa es que eso quede claro. Algunos creen que la literatura es para unos pocos. Para mí no. Y este taller no está a favor de eso. La literatura no es para unos pocos. La literatura tiene que ser para todos. Y el contar las cosas de una forma simple, tampoco vamos a decir, no, viste, porque el loco fue al caballo y fue montando así como, no, tampoco escribir así, ¿no? Pero sí, sin necesidad de que sea algo como, sí podemos tener un personaje elevado, todo lo que quieran, pero tomen en cuenta de que el texto una vez que sale al mundo es de los demás. Y si los demás no lo pueden entender, no lo pueden interpretar, ¿de qué sirvió escribir? Muchas veces vamos a escuchar que dicen, la literatura es para unos pocos. No todos pueden escribir. No todos pueden hacer literatura. La verdad es que todos nacemos de lo mismo, del vientre materno. Todos nacemos del mismo lugar. Y aunque en el futuro algunos nazcan de una máquina, otros de un vientre materno y otros de anda a saber de dónde, todos nacemos de la misma forma, en bolas. Somos un mismo ser, literalmente en bolas. Ese ser no está predestinado a absolutamente nada. Y nada dice que estemos predestinados a absolutamente nada. Entonces, nacemos, empezamos a vivir. Y esa vida son experiencias vividas cada uno a su manera y de su forma, interpretadas de formas diferentes. Una misma experiencia puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Algunos vamos a elegir ser escritores, otros van a elegir ser deportistas, otros van a elegir ser lo que sea. Y otros no se animan a elegir. Y tienen que animarse, porque nada. Recuerden que ustedes nacieron en bolas al igual que todos, al igual que el presidente de un país, al igual que esa mujer que lleva bolsas y que apenas puede caminar, del peso que lleva, esa persona que ven caminando en la calle y que de seguro por cómo está vestido debe ser un gran abogado, como ese gran abogado que sale en la televisión, todos nacimos de la misma forma. Y algunos vamos a tener más dificultades para aquello que queremos ser y lograr, y otros se les va a hacer más fácil, pero nunca es imposible. Hay personas que no pueden caminar, que están en silla de ruedas, pero querían correr carreras. Agarraron y dijeron, hacemos una silla de ruedas para correr, y hoy juegan carreras en silla de ruedas. Algunos nos vamos a tener que rebuscar más, algunos se la van a tener que rebuscar menos. La idea es que todos podemos todo. Hay hombres y mujeres que sin brazos tocan la guitarra. Búsquenlo en YouTube porque es impresionante. Entonces, todos podemos todo. Si tenemos ese deseo y si tenemos esas ganas, es lo único que necesitamos, lo único. Entonces, que ningún miedo ni ningún tabú les impida hacer nada, porque los tabú es algo social, es algo que alguien dijo, esto es así, y otros le dijeron, sí, estoy de acuerdo. Y generalmente salen de la soberbia, ¿sí? Generalmente sale de la soberbia y esta cosa soberbia de la sociedad y de lo demás. Y esto no es algo punky, esto es algo que como psicóloga veo día a día. Toda la carrera de psicología es eso, es el sufrimiento del ser humano porque le dicen que el mundo es así y lo cree. Y el mundo es así porque el ser humano lo hizo. Entonces, si el ser humano lo hizo, el ser humano lo puede cambiar. Y eso es con todo. Así que vamos a empezar con lo que es la clase. ¿Sí? Ya, con todos los miedos afuera. Y si ahora les dieron ganas de escribir, esto es un video, o si lo están leyendo, le ponen pausa, cierran lo que sea y se ponen a escribir y después continúan. Lo bueno de que esto sea virtual es que lo pueden
continuar cuando quieran. Vamos entonces con lo que es la clase. La clase es el primer capítulo. ¿Sí? Este primer capítulo no es el primer capítulo realmente, sino es ese primer encuentro de su historia con el escrito, que es lo que vamos a llamar la vida real. Nosotros lo tenemos en nuestra cabeza. Lo pensamos, lo repensamos, lo inventamos, le investigamos, lo creamos, empezamos a llenar esta cosita pequeñita, la empezamos a hacer grande y se empieza además a la vez a complejizar. Entonces, creamos un personaje, creamos una historia, por ahí creamos un mundo, creamos, investigamos, aprendimos y tú una bola así que tenemos y de repente esto no es, ay, esta partecita, ay, y esto de acá, ay, bueno, esto también, ya tengo mi primer capítulo, no, esto es así, ¡bla! Y ese es el primer encuentro, donde queremos contar todo lo que aprendimos, queremos contar todo lo que inventamos, queremos hablar del mundo, queremos. Y ahí nos encontramos con un desborde y con una información que sobra. Son los dos problemas principales, los dos bichitos que tenemos acá, el desborde y la información sobrante. ¿Cuál es la solución? No hay solución, porque es una situación por la que tenemos que pasar. Tenemos que desbordar porque tenemos que limpiar todo eso. Tenemos que limpiar todo eso y tenemos que volcar toda la información. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza, aunque no parezca, la información está desordenada. Porque para la cabeza, una cosa puede ser muchas cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, nuestro personaje puede ser rubio y morocho a la vez. Cuando lo escribimos, o es rubio o es morocho. ¿Sí? Un ejemplo tonto, pero es así. Algo que sí recomiendo hacer, más que nada cuando es un texto largo, como cuento, novela o guión, o textos así extensos, es que escriban las ideas que tienen en papel. Mi personaje es tanto, escriben la biografía del personaje, escriben el mundo, descargan. Eso es una forma de descargar y de ordenar a la vez. Van escribiendo las ideas en papel o en un Word. Recomiendo más en papel porque es algo más pausado, ¿sí? Lo van escribiendo y ahí ya tienen un primer paso del desahogo y un primer paso del ordenamiento. Pero no es la solución, porque todavía no es la historia en sí. Y eso lo van a leer ustedes. ¿Qué pasa? Cuando uno desborda o cuando uno empieza a escribir es porque lo va a leer otro. Aunque no se animen por ahora, en algún momento lo va a leer otro. Entonces quieren dar a conocer todo eso. Cuánto saben, cuánto aprendieron, cuánto descubrieron, cuánto inventaron. Entonces, no hay que luchar contra eso porque es necesario ordenar en la historia, ya en la experiencia, aquí y ahora, es necesario ordenarlo porque es lo que nos va a permitir hacer lo demás. Generalmente cuando hacemos un primer capítulo es un caos. Además, ¿qué pasa? En realidad uno dice, bueno, el primer capítulo es el disparador de la historia. No. El primer capítulo depende de la historia, pero la historia todavía no está escrita, todavía no está hecha, todavía no está vivida. Entonces, no tenemos la historia. Entonces, vamos paso a paso. Primero, si sienten, también sirve mucho cuando no sienten por dónde no saben por dónde empezar, no saben qué hacer, qué no hacer, bueno, agarran y empiezan a escribir ideas, cosas que tienen, escriben todas las ideas. No sé por dónde empezar. Ahí, empezá por eso, al azar, eligen una idea al azar. Es una técnica muy... ahí está, se había desenfocado la cámara, esperen. Ahí está. Es una técnica muy buena. ¿Sí? Al azar, ¡pum!, ya está. No importa si ese va a ser el primer capítulo, no importa si es el tercer capítulo, no importa si es parte de la historia. Lo que importa es empezar. Si no empezamos, eso nunca va a estar realmente ordenado. Entonces lo empezamos a ordenar, y ese es un primer paso. Ahora, cuando empezamos, más si es algo que venimos pensando hace tiempo, vamos a desbordar todo eso que traemos con nosotros. Entonces, va a haber mucha información y muchas cosas que van a sobrar. No lo toquen. Lo que pueden hacer es escribir el primer capítulo y hacerlo a un lado. Escríbanlo y háganlo a un lado. ¿Sí? No lo empiecen a corregir porque va a ser interminable. No empiecen a pensar si está bien, si no está bien. No, nada. Escriban ese primer capítulo y háganlo a un lado.
Si ustedes están escribiendo un cuento largo sin capítulos y están en el que el primer capítulo es como una introducción, están en la introducción y se tildan y se bloquean, lo dejan a un lado y siguen con lo siguiente, que ya es la historia, cuando se lanza, cuando al personaje le pasa algo y se lanza la historia. Generalmente el primer capítulo es una explicación, un mostrar al mundo y algo cambia. Básico. Pasa, todas las historias están contadas, lo que diferencia es los personajes y cómo se va a resolver eso. Así que no se me angustian. Bien. Ahora, no borren nada, no toquen nada, lo guardan. ¿Sí? Y después siguen con lo otro. Este primer capítulo va a tener un desborde, toda esa necesidad de contar todo lo que aprendimos, esa necesidad de contar todo lo que pensamos, esa necesidad. Ahora, ese primer capítulo inevitablemente va a ser modificado porque nosotros creemos tener todo claro acá, pero en realidad no es tan así. Porque yo estoy escribiendo la historia y de repente se me ocurre un personaje nuevo. Ya está. La idea que yo tenía ya se cambió. De repente esa historia que también pensé durante mucho tiempo va muy bien, y no arranca. Y pero porque, claro, una cosa es pensarlo en la cabeza. ¿Qué otra cabeza? Una cosa es pensarlo en la cabeza y otra cosa es presentarlo al mundo real. Si yo quiero, es la vida misma, nunca les pasa de, yo voy a llegar a ese lugar y voy a hacer esto. Ya tenés toda la idea de que yo, winner, voy a hacer esto cuando llegas al lugar y, no puedo, no puedo. Pasa, ¿entendés? O sea, uno no contaba con la timidez, por ejemplo. Y la timidez no le permite hacer eso que dijo, yo acá gano esto haciendo esto. Es así. Bueno, la literatura es lo mismo. Pensamos a veces un personaje y el personaje no resulta para la idea que tuvimos para ese personaje. Es como un hijo. Yo quiero que mi hijo sea esto, y mi hijo de repente es esto y, bueno, me cambiaron los planes. Y hay que seguir con lo que nuestro hijo quiere. Salvo que lo forcemos, lo obliguemos y entonces va a ser como algo más complicado. Se puede, pero les va a complicar. La historia tiene que ser lo que tiene que ser. La cabeza sabe más de lo que ustedes creen que es lo que tiene que ser y cómo tiene que ser. Entonces, este primer capítulo va a ordenar toda esa información y todas esas cosas. Mi recomendación siempre es que, en lugar de contar, me muestren. Yo acá en la clase escrita dejé ejemplos bastante buenos. Además de que, como ya estamos hablando del texto escrito, me parece que queda mejor en la parte escrita en el Wattpad. Léanlo, porque ahí hay un buen ejemplo. Por ejemplo, si yo creo un mundo, digo, en este mundo las mujeres se casan cuando un ave se posa en su ventana y canta. Pero Mico, creo que se llama Mico, pero Mico es un hombre y a los hombres, para poder casarse tienen que primero construir su propia casa. Yo ya les conté todo esto y esto ya extendido y el lector, ¿y cuándo empieza la historia? Porque está bien, yo estoy re contenta de este mundo que inventé y que creé y lo cuento, mirá mi mundo. Pero eso al lector le da la sensación de que la historia todavía no empezó y en realidad para nosotros sí empezó, pero para el lector no. Entonces, eso es contar. Lo que hay que hacer es mostrar. Entonces, Mico está construyendo su casa, porque él vive en un pueblo donde el hombre solamente puede casarse una vez que termine de construir su casa. Mico se siente mal, se tiene que sentar, porque él es débil y él nunca pudo construir su casa. Y él quiere casarse, pero no puede. Entonces escucha el canto de un ave y ya sabe qué es lo que pasa. Ve a la casa de la vecina y ve que una ave se posa en la ventana de su vecina. Porque la mujer se casa una vez que una ave canta en su ventana. Pero ¿qué pasa? Él sabe que su vecina no quiere casarse y siempre los espanta. No sé, eso es contarlo. Hay una parte que contamos y una parte que eso es mostrarlo. Hay una parte que vamos a contar, que es cuando decimos a las chicas tanto, y otra parte que mostramos, que es que Mico está haciendo su casa, se siente débil. Él trata de levantarse porque, sí, con acciones. Uno muestra con acciones. Puede mostrar con acciones y también en los diálogos. Los diálogos son muy buenos para dar información.
Por ejemplo, Miko está construyendo su casa y se acerca a su vecina. ¿Otra vez Miko haciendo esa casa? Sí, porque quiero casarme, porque yo sé que en este pueblo los hombres solamente se casan si pueden construir su primera casa. Y ella le dice, bueno, Miko, pero si no podés, no podés. Por ahí tendrás que hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, no quiero casarme. Cada vez que viene un pájaro a mi ventana lo espanto. ¿Sí? Porque bueno, en este pueblo de porquería, si un ave se te posa en la ventana, estás obligada a casarte. Y yo no me quiero casar. ¿Sí? Ahí estamos mostrando en un diálogo, estamos dando información y ahí el lector está como, qué copado. Es como que además le permite al lector ser parte de esa situación. Porque cuando hay dos personajes hablando, uno, creo, no sé si les pasa a ustedes, se imagina ahí parado. Ay, mira, ajaja. ¿Sí? Entonces, siempre es mejor mostrar que contar. Porque contar es como que, bueno, dale. Es como cuando viene una amiga o un amigo y empieza, no, porque no sé qué y vos estás. Ah, ah, ah. Y es como, ¿cuándo termina de contarme esto? ¿Sí? O imagínense, si yo cuento todo el mundo que creé, estoy en una clase de historia, sí. Ah, ajá. No hay nada más aburrido, salvo que les guste la historia, que una clase de historia donde la profesora... Entonces, bueno, mi consejo es que se lancen a escribir, que salga como tenga que salir y a eso le hacen una pausa, porque eso va a ser modificado por cómo va avanzando la historia. ¿Sí? Y siempre es mejor mostrar que contar. Si yo cuento, es como que cuento una clase de historia y cuento y al lector, perdón, no lo estoy haciendo parte o tan parte como si se lo muestro. ¿Sí? Cuando uno ve una película está así, ¡wow! Es parte de eso. Si está en una clase de historia, salvo que les guste la historia, es ¿eh? Sí, sí, sí. Digamos, es un poco el efecto. La vida real siempre sirve para la vida ficticia, ¿no? Vamos a ir directamente entonces con los ejercicios para la clase que viene y uno que tiene que ver con esta clase. Tengan ese primer encuentro con su texto. El primer ejercicio es que me marquen, agarren 3 resaltadores de los colores que les gusten. Entonces van a marcar, ¿sí? Me van a subrayar. Este ejercicio está mucho mejor, más claro en la clase escrita. Por favor, léanla. Es un tema que la verdad hice varias veces este video porque se me complica un poco explicarlo. Está mucho mejor en la parte escrita. Vamos a subrayar la información contada, o sea, la información que se cuenta. Es un pueblo de las montañas, donde la mujer, si se posa un ave, tiene que casarse. Eso es información contada. Vamos a subrayar la información mostrada. Miko Miko se siente débil, entonces hay un diálogo, eso es mostrado, ¿sí? Donde se muestra. Y lo siguiente era, espérenme que yo tengo mi machetito acá. Que es pausa. Ahí está, tuve que hacer una pausa pero no me acordaba el tercero. Y después la información del personaje. Por ejemplo, eso ya todo, lo que se muestra y lo que se cuenta. Que Miko es débil, que Miko quiere casarse, esas cosas. Si consideran que el otro también es un personaje, que sería esta chica que no quiere casarse, eso también lo subrayan. ¿Sí? Lo marcan con resaltador. El que ella no quiere casarse, el que ella espanta a las aves, ¿sí? Esto es parte también para la clase que viene que va a ser personajes. Entonces, me marcan la información que se cuenta, la información que se muestra. A veces el resaltador se va a cruzar. Del personaje, lo que se cuenta y se muestra del personaje. ¿Por qué estos 2 puntos? Porque generalmente lo que pasa en el primer capítulo es que hablamos de más sobre el personaje y contamos de más sobre el mundo y sobre lo que conocemos y sabemos. Esto está bien porque es un descargue y además es una forma también de asentar el personaje, porque una cosa es acá, otra cosa es ahí. Entonces es necesario. ¿Sí? No borren nada, no saquen nada, aunque se tienten, no me borren nada. Yo siempre recomiendo, si quieren sacar algo,
déjenlo marcado, déjenlo entre paréntesis, pero no lo borren porque eso les va a servir para más adelante a modo de borrador de nota de recordatorio. Hay cosas que se necesitan contar, hay cosas que se necesitan mostrar, no es que todo tiene que estar mostrado y no se tiene perdón, sí, todo tiene que estar mostrado, no se tiene que contar nada. Por ejemplo, decir, bueno, el personaje nació, su madre murió en el parto, no vamos a hacer esa escena, eso se tiene que contar, ¿sí? Es necesario contar un poco sobre el personaje, un poco sobre el mundo para que el lector tenga un piso. Pero hay cosas, todo lo que pueda ser mostrado es mejor. Así que bueno, el segundo ejercicio es una imagen que voy a dejar acá eso sí está en Wattpad. En Wattpad abajo de todo hay una imagen que es sobre qué tanto conoces a tu personaje, ¿sí? Elijan dos personajes, si tienen dos personajes. ¿Qué es un personaje? El personaje es el que cumple la historia, algún personaje secundario o terciario, lo que ustedes quieran elegir, y el narrador también es un personaje. ¿Quién narra? ¿Sí? Puede ser el narrador, el protagonista, entonces va a ser el personaje que se muestra en las acciones y el que narra es el mismo. Puede ser también alguien que está contando la historia, ¿sí? Puede ser alguien que da su idea de la historia, el que vivió la historia, el que la vio, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más profundamente. No se hagan lío con esto, eso lo vemos ya en la clase siguiente. No se hagan mucho lío con esto. Elijan dos personajes, si hay dos personajes, porque por ahí la historia tiene uno solo, y responden todas las preguntas que hay. Esto es un poco la idea de que uno a veces cree que conoce su personaje y dice, este Paco es así, y hay cosas que no pensó, hay cosas que no revió. No es porque es obligatorio que las piensen, las revean y las tengan, sino porque es a modo de, bueno, el personaje no es tan nuestro como nosotros creíamos. ¿Sí? El personaje es una persona. Y es más fácil describirlo como un hijo. Nosotros lo creamos, lo pensamos, lo gestamos. ¡Pum! El chico va al mundo y empieza haciendo, ay, mirá, sí, Paco es lo que va a ser abogado como yo quiero. Ay, sí, y de repente Paco hace plum, y se va y dice, ¿sabes qué? No quiero ser abogado. Voy a ser jugador de básquet. Pero Paco, me dice 1,50 m. No importa, yo quiero ser jugador de básquet. Y Paco se nos hace un jugador de básquet de 1,50 m. Y nosotros ahí como, ¿en qué momento pasó esto? Bueno, el personaje es así. No hay nada más lindo, chicos y chicas, chicas y chicos, que ser los propios lectores de nuestra historia. Y para ser los propios lectores de nuestra historia hay que dejar que la historia sea lo que quiera ser. Si nosotros creamos un personaje abogado y de repente el abogado no funciona como abogado, no quiere ser abogado, déjenlo que no sea abogado, que sea lo que quiera hacer. Y creamos un personaje, va a ser un rebelde sin causa, y de repente, no, pero eso no está bien. No, pero eso tampoco está bien. Yo ayudo a cruzar a la ancianita. Vamos, ancianita. Es como, déjenlo ser. Eso es lo maravilloso, ser los lectores de nuestra propia historia. Así que bueno, los dejo hasta acá. Recuerden por favor que tienen el Facebook. Si sienten que estos dos ejercicios no les sirven para lo que están escribiendo, me lo avisan en el Facebook y lo rehacemos. Si sienten que a pesar de todo lo que estuve insistiendo con que tienen que empezar, no pueden empezar, todavía hay algo que los traba, vienen, me lo dicen. Sepan también que tienen el Facebook donde pueden dejar un posteo para que los demás, que es la idea principal, para que los demás participantes del taller los ayuden, los acompañen y puedan empezar a escribir o retomar, o si tienen un bloqueo, plantéenlo. Todo lo que a ustedes les va a pasar y les está pasando, a otros ya les pasó. Y esa es la idea de este taller de clases abiertas, que lo puedan volcar y que otros los ayuden y los acompañen. Porque eso también es que todos somos iguales, ¿sí? Todos somos iguales. Hay un ejemplo muy bueno digamos, yo siempre digo que yo puedo tener grandes cosas de un lado, pero hay otras cosas en las que no. Entonces, si yo me empiezo a comparar con otra persona, esto así termina así. Terminamos nivelados. Yo tengo faltas y tengo virtudes, y esa persona también, y terminamos estando nivelados. Sí, porque puede ser un gran erudito y saber muchos idiomas y bla, 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 y yo puedo ser buena en otras cosas y tener otras cosas,
y viceversa, ¿sí? Entonces, hay un meme que después lo voy a buscar y lo voy a subir, que son 3 chicas en un shopping, creo que es, 3 chicas sacándole fotos a los restos de su comida, o la comida, no me acuerdo. Están las 3 paradas sacando fotos a la comida. Y en el meme alguien puso un texto y dice, si los extraterrestres vieran lo que nosotros hacemos con la tecnología, no, en el meme decía, si la vida inteligente de otros planetas viera lo que hacemos con las tecnologías, se van y no vuelven. Vida está escrito con B larga. Entonces, me estoy burlando de las chicas que le sacan foto a su comida, pero escribo vida con B larga. Entonces, con todo es así. La nivelación siempre equilibramos, siempre. En mi trabajo pasa mucho que van muchos abogados, muchos médicos, muchos psicólogos y muchos contadores. Y se creen que porque todos te dicen, yo soy abogado, yo soy psicólogo, yo soy médico. Y es con lo que te atacan, ¿viste? Con lo que se presentan. Vienen y te dicen, sí, buenos días, ¿cómo está? Licenciado, te dice. Como, dale. Pero bueno, y estas personas que tienen un título y que todo el mundo dice son re inteligentes, los sacas de ese título y están perdidos. Son un nene de 3 años en medio de 9 de julio. Es como... ¿Qué está? ¿Qué? Es una cosa de que empiezan, por ejemplo, los contadores todo lo quieren hacer matemático y vos le explicas algo físico que no tiene nada que ver con la matemática y te lo trata de volver a la matemática porque si no, no lo entiende. No, bueno, pero ese es un porcentaje. Le digo, señor, yo no sé de porcentajes. Yo no sé de números porque no soy contadora. Bueno, pero eso que vos me decís se puede reducir a que es un porcentaje de... No lo sé, no sabría decirle. Y dice, bueno, pero... y así, y te lo tratan de... Y es como que tratan de que los abogados en todo es... soy abogado, te voy a meter una denuncia. Bueno, y todo así, todo lo arreglan así, todo lo manejan así. Entonces, de acá hacemos así. Y ya está. Entonces, nadie es mejor que nadie y todos tenemos virtudes y defectos. ¿Sí? Y con eso que tenemos, virtudes y defectos, tenemos que hacer literatura. Y no nos tiene que impedir hacer literatura. Así que nos vamos a ver la clase que viene, que va a ser el primer domingo de noviembre ya. Recuerden que ya después, diciembre y enero, hacemos una pausa de estas clases. Así yo también les doy tiempo a que ustedes escriban, a que ustedes trabajen. Y ya continuamos. En diciembre y enero lo que vamos a hacer son pequeñas clases con diferentes temas que me estuvieron pidiendo, que estuvieron sugiriendo y que querían tratar y desarrollar. Por ejemplo, cómo hacer leer y escribir a los adolescentes, cómo hacer poesía, cómo hacer, no me acuerdo bien, cómo trabajar disparadores, cómo trabajar las metáforas y demás. Son temas que dentro de una clase ya desarrollando un tema, como que van a quedar medios perdidos. Entonces vamos a hacer pequeñas clases con esas temáticas. Tienen el Facebook, cada tanto se hace la pregunta, pero igual aunque no se le hace la pregunta de qué clase quieren tratar y qué quieren hablar, pueden sugerirlo. Me gustaría que hagamos una clase de tal tema, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en noviembre. Soy Daniela Vide y los espero.